Bueno, continuamos en esta cápsula. Vamos a empezar hablando sobre la culpa e imprudencia con una breve historia, ya que en la cápsula anterior empezamos hablando de la culpa e imprudencia en su artículo 9 del Código Penal Federal. Para repetir, podemos decir que nos dice que obra culposamente el que produce el resultado típico que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría en virtud de la violación de un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales. Vamos a decir como breve historia que cuando von Liszt dio a conocer el sistema clásico, consideró necesario analizar el hecho en la conducta, el tipo y la antijuricidad, y dejar para la culpabilidad todas las cuestiones subjetivas del autor del hecho. Por esto es que el dolo y la culpa se ubicaron en este último elemento y se concibieron como sus formas de tal suerte que se hablaba de una culpabilidad dolosa y otra culposa. Es así como surgió la culpa con representación, y la culpa con representación, nos dice el sistema clásico de Franz von Liszt y Ernst Beiling, la culpabilidad tenía un contenido exclusivamente subjetivo y se sustentaba en el nexo psicológico que unía al autor con su resultado. Por esto era indispensable esclarecer cómo se podía establecer el nexo psicológico entre el autor que realizó el hecho y el resultado que no quiso, lo cual se resolvió diciendo que en la culpa el autor se representaba la posibilidad de producir el resultado si realizaba su conducta, pero desechaba ese pronóstico y confiaba en que no lo provocaría, y al seguir adelante con su actuar terminaba por lesionar el bien jurídico. De ahí el nombre de culpa con representación. Precisamente con la representación inicial que tuvo el autor sobre el resultado, generaba el nexo psicológico, pero al desecharlo lo rompía y lo dejaba imperfecto. Con esta solución, no solo se pudo sostener la culpa como forma de culpabilidad, sino también se le pudo diferenciar de la culpabilidad dolosa en la cual el sujeto quería o aceptaba el resultado y no lo desechaba como en la culpa. También podemos decir o hablar de la culpa sin representación. Mientras que en el sistema clásico la culpabilidad tenía un sustento puramente subjetivo, en el sistema neoclásico se combinaba dicho criterio con otro de carácter normativo que implicaba un reproche al autor por haber contravenido el derecho. Dicha concepción subjetiva valorativa permitió sustentar la culpa sin representación, en la cual el sujeto activo, sin pensar en el posible resultado, que era una ausencia del elemento subjetivo, pero se le podía reprochar el haber contravenido la norma. Por esto es que Frank en 1907 lo explicó de esta manera, diciendo que a cada norma jurídica de la conducta externa corresponde una norma de deber conforme a la cual debe el autor orientar su conducta interna. La infracción de esta norma constituye la culpabilidad y el sujeto habrá infringido esta norma siempre que por razón de las circunstancias concurrentes le fuera exigible la adecuación de su conducta al derecho. Ahora, con la nueva concepción normativo-psicológica de la culpabilidad, se podía sostener la culpabilidad en supuestos de culpa inconsciente, a partir del reproche por la inobservancia de un deber de cuidado, sin importar ya la falta del nexo psicológico entre el autor y el resultado, pero entre el sujeto que obró culpablemente o culposamente, habiéndose representado el resultado antes de actuar, y aquel que ni siquiera se lo imaginó. ¿A quién se le podría reprochar más? La respuesta parecía inmediata y a aquel que ni siquiera tuvo el cuidado de medir las sin consecuencias de sus actos, pero ¿cómo reprocharle el contravenir la norma si ni siquiera se lo representó? Y por el contrario, el reproche sería mayor al sujeto previsor y cuidadoso que se hubiera representado previamente y el resultado y hubiera decidido actuar, con lo cual resultaba más grave la culpa con representación que la culpa sin representación, y eso era insostenible. Ahora, también tenemos la concepción de la imprudencia. Podemos decir que si tuvimos problemas con la intención en las conductas con dolo indirecto y eventual,
Con mucha mayor razón lo será en las conductas culposas, en las cuales el sujeto ni siquiera o no quiere ni acepta previamente el resultado producido. Sin embargo, si retomamos nuestra concepción de los tres elementos interactuantes de la conducta típica, podremos encontrar una mejor solución. Pues desde el punto de vista objetivo tenemos una conducta de acción u omisión con un resultado que desde el punto de vista normativo se le puede atribuir al sujeto por la violación de un deber de cuidado, a pesar de que éste, desde el punto de vista subjetivo, no quiso ni aceptó la lesión del bien jurídico, por lo cual podemos sostener que obró con imprudencia y con esto podemos encuadrar fácilmente la conducta con el tipo que le corresponde. Por esto la concepción de la culpa que se plantea se apoya más en la valoración normativa de los hechos que en el aspecto subjetivo, pero no excluye ninguno de los aspectos porque, como ya hemos mencionado, los tres elementos de la conducta típica son indispensables para realizar un certero juicio de tipicidad. Ahora, teniendo claridad Teniendo claridad sobre la concepción de la culpa, podemos pasar a su denominación, contemplada en el artículo octavo del Código Penal Federal, y el vocablo culpa no solo se emplea en materia penal, sino también en el derecho civil, en juicios de índole moral, psicológico y religioso. Además, recordemos que en sus orígenes la culpa era una forma de la culpabilidad. Por esto, se llegan a confundir como sinónimos. Y así, la equivocidad del vocablo culpa hace necesaria su sustitución por el de imprudencia, el cual refleja con mayor precisión su contenido basado en la infracción de un deber de cuidado previsto en la norma jurídica. Por esto, también tenemos su fundamento y no todos los delitos aceptan su comisión imprudente, solo los contemplados en el párrafo segundo del artículo 60 del Código Penal Federal, que dice: las sanciones por delitos culposos solo se impondrán en relación con los delitos previstos en los siguientes artículos. Artículo 150, 167, fracción sexta, 169, 199 bis, 289, parte segunda, 290, 291, 292, 293, 302, 307, 323, 397, 399, 414, primer párrafo y tercero en su hipótesis de resultado, 415, fracciones primera y segunda, y último párrafo en su hipótesis de resultado, 416, 420, fracciones primera, segunda, tercera y quinta, y 420 bis, fracciones primera, segunda y cuarta del código. A este listado se le conoce como fórmula del numerus clausus, la cual implica que solo los delitos ahí enumerados pueden ser sancionados a título de imprudencia, los demás no. La precisión que implica dicho listado de delitos imprudentes reafirma el principio de legalidad y de certeza jurídica, pues impide discusiones teóricas que podrían generar inseguridad sobre su comisión. Por ejemplo, es insostenible el robo y la violación imprudentes, simple y sencillamente porque no está en el listado del párrafo segundo del artículo 60 del Código Penal Federal. Así, la fundamentación de la imprudencia tiene un doble requisito. Primero, que se encuentre en el listado del numerus clausus y segundo, que exista un fundamento jurídico contravenido con el obrar del autor. Ahora, también podemos decir que existe concurrencia de imprudencias y cabe advertir que la concurrencia de culpas o imprudencias no elimina ninguna de ellas. Así, por ejemplo, si en un accidente de tránsito los dos conductores faltaron a su deber de cuidado y elevaron el riesgo que dio lugar al accidente, la culpa de uno no elimina la del otro. Dicho criterio también existe una jurisprudencia al respecto. Pero también podemos decir que existe una graduación de la pena y medios alternativos de solución.
Y por eso es que la conducta típica por imprudencia solo podrá alcanzar la pena de hasta una cuarta parte de aquella prevista para la conducta dolosa. Y así lo dispone el artículo 60 del Código Penal Federal. También dentro del dicho rango, la pena se graduará en atención a las circunstancias de tiempo, modo y ocasión del hecho, además de las circunstancias personales del autor, y en este sentido también existe un criterio jurisprudencial. Pero también vamos a seguir hablando o vamos a continuar que uno de los puntos más importantes de la reforma al sistema de justicia penal del 2008 radica en la solución extrapenal, que se podrá alcanzar en los delitos imprudentes o por culpa, siempre y cuando el imputado no hubiere actuado en estado de ebriedad. Nos referimos a los medios alternativos de terminación del proceso, a través de los cuales se puede llegar a evitar el proceso penal por medio de un acuerdo reparatorio entre las partes, que está contemplado en el artículo 187, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en este sentido, el criterio de oportunidad previsto en el artículo 256, párrafo segundo, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, podrá operar dando lugar a que el Ministerio Público prescinda de la persecución penal, en el artículo 257 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La solución que se da en estos casos significa el desahogo de una gran cantidad de asuntos que antes tenían forzosamente que llegar a juicio, y si a ello se le suma que la mayoría de asuntos que se ventilaban en los juzgados eran por delitos imprudentes, entonces se pueden comprender los motivos del legislador para impulsar a nivel nacional el cambio de paradigma en el sistema de justicia penal, puesto que gracias a la oralidad como principio rector, entre otros no menos importantes, se prevé una reducción significativa de la carga laboral en los juzgados penales, cuyos titulares concentrarán más su atención en la resolución de delitos dolosos. Con esta medida político-criminal, no solo se obtiene una solución práctica para mejorar el funcionamiento del sistema de justicia penal, sino que también se alcanzan mejores soluciones para la víctima y se cumple con el principio de última ratio que guía al moderno derecho penal, propio de los estados sociales y del derecho, en los cuales solo se sancionan penalmente aquellas conductas que implican un grave desvalor del hecho y del resultado, y en este sentido, cuando el hecho imprudente no contiene significativos desvalores de conducta ni de resultado. Entonces es conveniente sacarlos de los terrenos del derecho penal para solucionarlos por otros medios menos dañinos. Hasta aquí concluimos esta cápsula con esta parte del dolo y culpa, y también terminamos, además de la cápsula, con esto terminamos la materia.